Amén. Entonces vamos en esta mañana a comenzar la enseñanza. Y los invito a abrir sus Biblias en Efesios, el capítulo 4, por favor. Efesios, el capítulo 4. En estos tiempos ya no se dice abran sus Biblias, sino se dice enciendan sus Biblias, ¿cierto? Entonces enciendan sus teléfonos, sus iPods, sus Androids, sus iPhones y vayan a Efesios, el capítulo 4. Por lo que no tienen, también en la iglesia, allá en la pantalla van a poder ver los versículos. Pero en esta semana, creo que la última, estoy pensando, creo que sí, no sé si hay una más, pero creo que ya no, es la 10ª enseñanza en esta serie que hemos empezado ya desde enero, cómo está constituida la iglesia. Y hemos tratado justamente a la iglesia como una analogía con el cuerpo humano, así como el cuerpo humano tiene el esqueleto, ¿no? Y es lo que sostiene, es lo que permite que se mantenga firme, es lo que da consistencia al cuerpo humano. Igual en la iglesia el esqueleto vendría a ser los fundamentos básicos que tú como cristiano tienes que tener. Los valores no negociables que como iglesia estamos llamados a enseñar y a predicar. También así como en el cuerpo humano hay los órganos internos o sistemas internos que permiten que todo pueda fluir, ¿verdad? El corazón, con los pulmones, con los riñones, con el hígado, con el vaso, etcétera. Todos aquellos órganos vitales o los sistemas internos que vienen a ser las funciones del ministerio, perdón, que vienen a ser las actitudes internas que nosotros tenemos que emanar, ¿cierto? O sea, como cristianos estamos llamados a irradiar el gozo, a ser obedientes, a vivir en paz, y una serie de cosas que durante varias semanas hemos estado enseñando. Por si acaso, todas las semanas se graban los videos, entonces tú puedes mirar en YouTube para poder también ver y ponerte al día en las enseñanzas, porque como les digo, esta es la 10ª en esta serie. Y luego también hemos visto lo que respecta, vimos el esqueleto, vimos los órganos, que son las actitudes internas. También hemos hablado de los músculos y tendones, que vienen a ser, en todo caso, las funciones de la iglesia. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Cómo es que tiene que funcionar el evangelismo, el discipulado, la oración y una serie de cosas que también hemos enseñado en las semanas anteriores? Y por último, la carne y la piel, que viene a ser la forma, lo que se ve externamente, cómo la gente percibe la iglesia o la forma que adopta el ministerio. Pero ¿cuántos saben de que el cuerpo no está completo si no tiene cabeza? ¿Cierto? Porque la cabeza es lo central y lo que permite que tú puedas pensar, que puedas razonar, el cerebro manda a tus órganos para que funcionen, etc. Entonces es importante que nosotros en esta mañana hablemos de Cristo, que es la iglesia. Amén. Entonces, por unos minutos y continuando un poco también la idea de la semana pasada, vamos a ver esta parte última de la cabeza, que es Cristo, nuestro Señor. ¿Ok? Y vamos a ver de lo que Él está haciendo y lo que hace por nosotros en la iglesia. Muchas veces, como pastores, como líderes, ministros en la iglesia, nosotros nos preocupamos y estamos siempre pendientes de cada uno de ustedes. ¿Sabían ustedes eso? Que nosotros siempre estamos pendientes de cada uno de ustedes. Cuando no te vemos, ¿qué habrá pasado con la hermana tal? ¿Y qué habrá pasado? Debe estar juntando agua, por eso que no ha venido, ¿no? Y debe estar pasando tal cosa y por eso. Entonces siempre nosotros estamos meditando y pensando, ¿no? Ahora, ustedes tienen que saber también que aún nosotros, ¿no? Como pastores, y creo que todos los que somos hijos de Dios y pertenecemos a la iglesia de Cristo, cosas que hacemos bien, cosas que hacemos mal y muchas veces meten la pata. ¿Cuántos de ustedes meten la pata alguna vez? Levanten la mano. Ahora, no te me hagas el que no metes la pata, así que más te vale que levantes la mano porque creo que todos nosotros, ¿verdad? Y nadie se salva, todos metemos la pata y algunos meten las dos juntas, ¿cierto? Pero bueno, errores que cometemos, pecados en los cuales caemos con tanta facilidad. Pero ¿sabes qué? Tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros. Amén. Y también tenemos la confianza de que Él sigue edificando su iglesia y que Él es absolutamente soberano para seguir edificándola. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. ¿Ok? Crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro estándar y es el lugar a donde nosotros tenemos que aspirar a llegar como cristianos. Ay, pastor, el estándar es muy difícil, la valla es muy alta. Es que tiene que ser alta y tiene que ser Jesús el estándar y el modelo de vida de un cristiano. Porque si yo te digo que tal fulano es el estándar, entonces cuando yo llegas tú dijiste ya lo logré. Entonces no, por eso vamos a perfeccionarnos día a día, hasta llegar a la imagen de Jesucristo. Pero esa es la consigna, hermanos. Él está edificando la iglesia. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, tenemos que dar todo lo que tenemos para dar. Tenemos que esforzarnos todo lo que podemos hacer. Tenemos que hacer todo lo que podamos ser. Y realmente saber que es el poder de Cristo lo que permite que esto funcione. Y esto parece algo paradójico, ¿verdad? Porque nosotros hacemos el esfuerzo por hacer nuestra parte, pero si algo es hecho es Dios quien lo hace. ¿Cierto? No nosotros. O a pesar que ponemos nuestro empeño, a pesar que nos esforzamos, a pesar que damos todo lo que podemos al final, Dios es el que lo hace. ¿Sabes para qué? Para que Él se lleve toda la gloria al final. Para que ningún hombre se lleve la gloria porque Él es el único que se merece la gloria. Entonces, durante todas las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. En esta mañana vamos a ver lo que Cristo hace como cabeza, ¿ok? Para complementar la enseñanza de esta serie. Y en Hebreos entonces, capítulo 13, vayan por favor, en el versículo 20 y 21, dice lo siguiente. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces acá la palabra está llamando el Dios de paz. ¿Y por qué el Dios de paz? ¿Saben por qué? Es el Dios de paz porque antes de que venga Cristo estábamos enemistados con Dios. Éramos enemigos de Dios. Tú y yo, según la palabra, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, eso nos convertía en enemigos de Dios. Y Cristo vino a hacer la paz entre Dios y nosotros los cristianos, sus hijos. Ahora, o sea, Cristo hizo posible que esa paz se instaure entre Dios y el hombre, y ahora esa paz está en nuestros corazones. Entonces, ese Dios de paz que en una ocasión fue el Dios de ira, se convirtió en Dios de paz mediante ¿quién? Mediante la obra de Jesucristo. Y en esta mañana vamos a ver 4 cosas que Jesús hace por su iglesia. 4 cosas que Jesús hace por su iglesia. Número 1, Él es el Salvador de la iglesia. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él es el Salvador? Cuando tú vas a Mateo 1:21, dice, cuando se le aparece el ángel a José y le dice, y María dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y el nombre Jesús significa Salvador. O sea, Él es el Salvador de la iglesia. Y el nombre ya comenzaba diciendo de qué cosa iba a caracterizarse el ministerio de Jesús. Jesús iba a venir a salvar a la humanidad, iba a venir a salvar a su pueblo escogido. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y su nombre es? ¿Y su nombre es? Ahora sí, su nombre es Jesús y por eso Él es el Salvador de la iglesia. Hebreos 13:20, que leímos hace un ratito, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y esa parte es importante, por la sangre del pacto eterno. O sea, los judíos sabían muy bien en qué consistía esta palabra del pacto. ¿En qué consistía esta palabra, la sangre? ¿Por qué? Porque el pecado tenía que ser expiado y la única forma de que el pecado sea borrado, sea limpiado, sea expiado, era por la sangre. No había otra forma. El sacerdote, una vez al año, ingresaba al lugar santísimo. Previamente se había ya, la sangre anteriormente se la rociaba por la puerta y por varios lugares. Es que era un espectáculo, tú podías verlo ahora sangriento. Y uno podría decir en estos tiempos, ¿verdad? Pero tanta sangre, porque la sangre queda toda pegajosa y luego el aspecto no es nada agradable, uno podría decir, ¿verdad? Pero
esa era la forma, Dios instituyó y Dios estableció la forma de que por el derramamiento de sangre iba a ser la remisión de los pecados. Y entonces el sacerdote era el encargado, el intercesor entre el pueblo y Dios. Y entraba en el tabernáculo al lugar santísimo y ahí se ofrecía la sangre del animal para la remisión de los pecados. Pero esto era solamente algo simbólico de algo definitivo que luego vino con la venida de Jesús. Por eso la Biblia habla de Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, ese Cordero perfecto, el Cordero de Dios, fue inmolado, fue sacrificado, y el derramamiento de su sangre conlleva a la expiación, a limpiar, a borrar los pecados de nosotros, sus hijos. ¿Ok? Hebreos 9:22 dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa dice? No se hace remisión, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay paz con Dios. ¿Ok? Si no hay sangre, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay paz con Dios. Entonces, el ser humano que no tiene a Dios está enemistado con Dios. Esa persona que no tiene a Cristo no está en paz con Dios. Entonces necesita esa persona conocer a Jesucristo para que pueda establecerse la paz con Dios con esa persona. Por la sangre del pacto eterno, dice la palabra. El pacto mosaico o el pacto antiguo es el pacto de la ley. Como dice acá, la sangre del pacto eterno. Ese no era un pacto eterno, ese era un pacto temporal, pero era algo simbólico, era una sombra del pacto definitivo que luego Jesús vino a cumplir por su iglesia, trayéndonos la salvación. Entonces, como les dije, el sacerdote tenía que entrar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tenía que hacer un sacrificio, otro sacrificio, otro sacrificio y otro sacrificio. Jesús entró una sola vez para hacer un solo sacrificio, pero ese único sacrificio es suficiente para la salvación tuya en esta mañana. Y por eso eres hijo de Dios. Y por eso tú no tienes que hacer ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús hizo el sacrificio. Amén. Jesús hizo el sacrificio para que tú no tengas que hacerlo. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que saber esto, de que esta iglesia no es una organización humana. Esta iglesia, ni ninguna iglesia son organizaciones humanas. O sea, tú no formas parte de esta iglesia al inscribirte, ni al bautizarte, ni al dar tu diezmo. O tú no formas parte de esta iglesia o te perteneces a esta iglesia porque vienes todos los domingos o porque venir acá es conveniente para ti, es bueno para tus negocios, porque me llevo bien con la gente, todos los domingos salimos a almorzar, etcétera, y me cae bien fulano, sutano, mengano, tratan bien a mis hijos ahí en la escuela dominical, me encanta la profesora de escuela dominical, me encantan las alabanzas como Alexandra, Israel y el equipo cantan y bestial. O sea, tú no formas parte de la iglesia por ninguna de esas cosas, absolutamente nada. Tú formas parte de la iglesia en base a la muerte sacrificial de Jesucristo hizo por ti. Y debido a que tú abriste tu corazón, Jesucristo vino, ya no estás en enemistad con Dios, estás en paz con Dios, entonces ahora tú eres redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y perteneces como consecuencia a la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia de Cristo, la iglesia espiritual a nivel universal estamos hablando, ¿ok? Ya podemos hablar de iglesias locales, en todo el mundo hay iglesias locales, esta es una iglesia local, amén, pero hablando del concepto general de la iglesia de Cristo, amén, Jesucristo compró por su sangre. Entonces, Él es el Salvador de la iglesia. Y hay dos elementos o dos partes que quiero hablarles en este aspecto de que Él es Salvador. Número uno, Él ama a su iglesia. ¿Cuánto le da gracias que Él ama a su iglesia? Hay veces yo me preocupo, como les dije, pienso en una persona, pienso en otra, y yo estoy ahí cargado, hay veces, y estoy pensando en uno, pensando en otro, pero y yo de verdad amo la iglesia. Pero ¿sabes alguien quién ama más que yo? Jesús. Amén. Jesús ama a la iglesia más de lo que yo pueda amar a la iglesia. Mira lo que dice Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, es maravilloso esto, hermanos. Es maravilloso saber de que el Señor ama a la iglesia. Porque si Él no te amara, tú sabes dónde estarías, no estarías acá presente. O sea, si el amor de Dios fuese algo condicional, si el amor de Cristo por su iglesia sea condicional a cómo tú te portas, si te levantas temprano, si vienes a la iglesia, si oras, si lees tu Biblia, si das tu diezmo, tu ofrenda. O sea, si haces cosas
entonces Dios te va a amar más. Y ese es el error de mucha gente, que piensa que porque hace más, Dios lo va a amar más. Dios no te ama por aquello que tú hagas, Dios te ama, punto. Porque su naturaleza de amor lo conllevó a mirarte a ti independientemente de lo que tú hayas hecho, pasar por alto eso y traerte perdón. Pero tuvo que haber sacrificio. Y Jesús fue ese sacrificio para ti y para mí en esta mañana. Entonces, como les decía, nosotros pues pensamos y nos preocupamos hay veces y estamos ahí preguntando, nos reunimos con ministros, ancianos de la iglesia, líderes, y estamos pensando, nos preocupa tal persona y no has visto a fulano de tal. Pero como les dije, lo que me consuela es saber de que si nosotros amamos a ustedes como iglesia, el consuelo es saber de que Dios los ama mucho más. Porque yo no di mi vida por ustedes, Jesús sí la dio. Amén. Entonces Él puede estar constantemente pendiente de ti como iglesia de Cristo que eres. Entonces yo me pregunto y reflexiono que si hay veces yo estoy entristecido porque veo un comportamiento en ustedes, si yo estoy entristecido y cargado porque no los veo, imagínate Jesús cómo puede estar, porque los ama más todavía. Cuán entristecido Él puede estar cuando tú no estás andando como debes andar. Cuán cargado debe estar Él cuando ve actitudes que ve en ti que no deben existir. Porque si yo como pastor me cargo cuando sé, cuando me entero y cuando conozco cosas de ti que no están bien, imagínate cómo se cargará el Señor que te ama mucho más que yo. ¿Por qué? Porque Él ama a su iglesia. En Juan 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sabes qué? Dice, me encanta esta parte, los amó hasta el fin. ¿Sabes qué? El Señor te ama hasta el fin. Él te ama, Él te ama, Él te ama. No importa si tú le fallas, no importa si fracasas, no importa si eres indiferente, no importa si solamente vienes por conveniencia, no importa si pecaste, no importa si la regaste, no importa si metiste la pata o las dos patas, Él te ama. Amén. Mira a la persona todo lo día, Jesús te ama, dile, Jesús te ama. Jesús te ama. Él nunca nos deja de amar. O sea, y más aún, Él predestinó establecer una relación de amor antes de que tú existieras. ¿Sabías eso? O sea, antes de que mi padre y mi madre me conocieran, dice, el Señor ya me conocía. El Señor ya te conocía. Él me puso nombre. El Señor sabía cómo te ibas a llamar. El Señor sabía cómo ibas a ser físicamente. El Señor sabía absolutamente todas las situaciones, todas las cosas. Antes de que te concibiese en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía y Dios ya te había amado. Y había establecido predeterminadamente una relación de amor contigo. Ahora, tú me explicas cómo puede ser eso, no lo sé. Pero ¿cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Yo no podría hacerlo, pero Él lo puede hacer porque Él es Dios. Y Él predeterminó este tipo de relación antes de que el mundo comenzara. Y antes de que el mundo comenzara, la Biblia dice que eres el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Ahora, no me preguntes cosas teológicas de este calibre porque son muy complicadas. O sea, Dios había predeterminado antes de la fundación del mundo que Jesús iba a ser inmolado, sacrificado por ti. Y antes de la fundación del mundo también te había escogido. ¿Con qué criterio? No lo sé. No me pregunto cosas tan difíciles. ¿Con qué criterio? ¿O por qué yo? ¿Por qué no aquella persona que está afuera, que no quiere saber nada de Dios, que reniega de Dios, o aquella persona que ha muerto sin Dios? ¿Y por qué tuvo misericordia de mí y de ti? ¿Y por qué no de ellos? Yo no lo sé. Pero Él en su soberana autoridad y misericordia y amor, Él tomó la prerrogativa, porque ¿cuántos saben de que Dios tiene la prerrogativa de hacerlo? Él tomó la prerrogativa de escogerte a ti. ¿En base a qué? No lo sé, porque nosotros no somos diferentes a los de afuera. Sin Cristo todos somos pecadores. Y sin embargo Él escogió un remanente de personas y por eso estás acá. Porque Él lo decidió y porque Él te escogió. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Okay? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y si yo, como les dije, estoy preocupado por la iglesia, Él está infinitamente más preocupado que yo. Y si yo amo la iglesia, Él está infinitamente más dado a la iglesia porque Él ama muchísimo más que yo. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunos aspectos importantes con respecto a esto. Y vamos a seguir. Dice Romanos 8:35, dice lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada?
Y el versículo siguiente, perdón, 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Él ama a la iglesia. ¿Cuántos aman a la iglesia? Jesús te dice, yo la amo más que tú. Yo la amo más que tú. Vamos a hacer una competencia si quieres, a ver quién ama más. Jesús ama más a la iglesia que tú y que yo. Entonces, Él ama a la iglesia y en segundo lugar, en este punto, Él edifica también la iglesia. Dijimos la semana pasada ya, yo no la edifico, la denominación no la edifica, los líderes y ministros no la edifican, el Señor es el que edifica la iglesia. No es mi trabajo inventar métodos, estrategias, programas, planes, sabiduría humana. No, Él no necesita mi ayuda para edificar la iglesia. Amén. Es su iglesia. Mateo 16, 18 dice, yo edificaré mi iglesia. El Señor se encarga. Él es el constructor, Él es el arquitecto. Él sabrá qué hacer para edificar la iglesia, porque es su iglesia. Y dice, ojo, no dice edificaré la iglesia, sino ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia. O sea, Él es su iglesia, Él la compró con su sangre. Entonces, esto es bien importante, este concepto. Entonces, Él es el salvador de la iglesia, Él ama y edifica la iglesia. Número 2, Él es el pastor también de su iglesia. Él es el pastor de su iglesia. En Hebreos 13:20, el versículo que estábamos viendo al comienzo, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, dice, ¿de qué? De las ovejas, por la sangre del pacto eterno. 3 veces en el Nuevo Testamento se menciona a Jesús como pastor. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En 1 Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y en Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces estamos viendo acá que habla de el buen pastor, el príncipe de los pastores y el gran pastor. ¿No? Qué lindo, ¿verdad? Él es el pastor. Ahora, yo, como ser humano que soy, y si ahora yo estoy pastoreando la iglesia local acá, pero yo te digo, cuando nos reunimos, como les he mencionado, para tratar de desarrollar una manera para pastorearlos mejor, de pronto, para llegar mejor a ustedes, ¿verdad? Y hay veces pensamos en uno, ¿cómo hacemos para que fulano de tal pueda involucrarse un poco más? ¿O qué necesidad puede estar pasando? Vamos a hacerle seguimiento a esta persona. Esta otra persona ha dejado de venir, ¿por qué no llamas a fulano de tal? ¿Por qué no le escribes un mensaje? Entonces, cuando reciben un mensaje o cuando les llaman, ya saben ya cómo viene, cómo funciona un poquito la cosa, ¿ok? No es, ay, qué pesado este hermano, o es su número, ay, no le voy a contestar, ya sabes de dónde viene la cosa, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque es parte del trabajo que Dios nos ha encargado, es un trabajo espiritual para velar por tu vida, para ayudarte en la fe, para ayudarte en las cosas, o sea, Dios nos ha dado un encargo a nosotros, pero no lo hagas difícil, pues. Amén, pon de tu parte. Hay gente, por ejemplo, que años atrás yo recuerdo, ¿no? Que una vez me preguntó, pastor, ¿cómo puedo hacer para ayudarlo? No tengo mucho tiempo, no tengo muchos recursos, no tengo muchos talentos, pero me encantaría ayudarlo porque lo veo que usted está que para allá haciendo muchas cosas. ¿Cómo puedo hacer para ayudarlo? Pero ya previamente me ha dicho que no tiene tiempo, que no tiene plata, que no tiene talentos. Yo le dije, no importa, le dije, si no tienes mucho, si no puedes mucho, si no sabes mucho, aunque sea ven, por favor. Yo cuando te veo ahí, traes paz al corazón de tu pastor. Porque yo sé que estás acá, que estás bien, con problemas, con dificultades, pero estás presente. Pero si tienes problemas y te quedas en casa, la pregunta es, ¿vas a mejorar en casa? ¿Tus problemas se van a mejorar en casa? ¿Tu adversidad, tu circunstancia va a mejorar en casa? Peor, al contrario. Vas a estar más peleado, vas a estar más embroncado, vas a estar con más dudas, vas a estar con más temores. ¿Por qué? Porque acá en la casa de Dios vas a recibir palabras, vas a recibir las alabanzas a Dios, la adoración, y tu vida va a mejorar. Los hermanos en Cristo te van a alentar en la fe. Es sumamente importante, hermanos. Es la iglesia de Cristo, Él la edifica, Él la construye, y nosotros solamente somos instrumentos del Señor. Amén. Entonces, el confort que nosotros tenemos es de que Él es el gran pastor. Amén. Como dijimos, Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores
y Él es el gran pastor. Así que si este servidor se equivoca, pues yo soy un pastorcito chiquitito, Él es el gran pastor. Amén. Y cuando tú ves, ay, el pastor Tony hizo tal cosa mal, ok, fíjate en Él. Él no se equivoca. Yo me equivoco, pero ¿cuántos saben que Jesús no se equivoca? Amén. Él es el pastor perfecto que tu vida necesita. Entonces, ese es el pastor, hermanos. El pastor se preocupa por sus ovejas. Y de repente yo me voy a involucrar en unas cosas que tú necesitas, pero cuando yo no pueda, o cuando tú veas que el pastor no satisface lo que yo necesito, es el momento de buscar arriba. No te fijes en el hombre, fíjate en el Señor. Porque Él sí va a satisfacer el mínimo detalle que tu vida necesita en la vida. Entonces, ahora, otro punto importante, cuando estamos hablando de que Él va a edificar la iglesia, ¿sabían que Él edifica la iglesia conmigo o sin mí? Contigo o sin ti, igual la iglesia se va a edificar. Amén. Entonces, Él es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Él es el gran pastor. Entonces, como pastor, ¿qué cosa Él hace? ¿No? Él equipa a su iglesia. Como pastor vemos que Él equipa a su iglesia. Hebreos 13:20 dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Entonces, Él nos está equipando. Y para eso, ¿cómo nos equipa? Por medio de la palabra, número 1. Número 2, por medio de personas entrenadas, líderes que se están formando en la iglesia para que puedan ayudarte. Efesios 4:11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o hacerlos madurar en el original, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que el Señor en este punto, al equipar su iglesia, ¿cómo le equipa? Por medio de la palabra. Le equipa a la iglesia por medio de hombres, mujeres entrenados que tienen el don de enseñar. Y un tercer aspecto, cómo Él nos equipa, está en 1 Pedro 5:10. Mira lo que dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces vemos acá cómo Él nos equipa. Nos equipa por medio de la palabra, nos equipa por medio de personas que pueden enseñar la palabra y nos equipa también por medio de las pruebas. ¿Sabías? Oye, esa no la sabía, pastor. Esa la voy a anotar porque esa sí no la sabía. Ahora ya la sabes. Él también te equipa por medio de las pruebas, porque en medio de las pruebas y las adversidades y dificultades se nota de qué material estás hecho. No en los buenos tiempos, no cuando tienes dinero en la cuenta, no cuando te va bien y te pagan puntual, no cuando tus relaciones están en óptimas con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus papás, tu mamá, nada de eso. No cuando gozas de buena salud, en los momentos adversos. Es el momento y la oportunidad que Dios te da para que levantes tus ojos arriba y para que tu fe se fortalezca y para que tu confianza crezca en el Señor. Entonces Dios permite las circunstancias en la vida, ¿sabes para qué? Para llevarnos a Él. Para que nuestros ojos se fijen en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque cuando estás en esa prueba eres forzado a leer la Biblia y aplicarla a tu vida. Entonces las pruebas son parte del equipamiento que Dios nos da. Y no solamente eso, ¿ok? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Él nos equipa por medio de su palabra, por medio de personas entrenadas para ayudarte, por medio de las pruebas y por medio de su Espíritu Santo. 4 aspectos importantísimos que Dios usa, que Jesús usa para equipar a su iglesia. Y acá en la iglesia tenemos por eso las clases de los grupos de hogar, el discipulado, la base a las 9:30 de la mañana que estamos haciendo los domingos. Vengan, porque esa es la forma que tú puedes equiparte. ¿Cómo puedes hacer frente a la tentación, a la adversidad, a la prueba, si no sabes lo que la Biblia dice al respecto? ¿Cómo puedes encontrar victoria si no sabes qué es lo que Dios dice? Si no conoces el consejo de Dios para lo que estás pasando, ¿qué alternativa vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Lo que te dice fulano, sutano, mengano, la tía, la comadre, el cuñado, el abuelo, el amigo del colegio, la universidad, los sabios, que con la mejor intención te pueden asesorar, dizque. Pero está errado. ¿Por qué? Porque si no está basado en la Biblia, está errado. Entonces, en esos momentos es importante que tú puedas tener lo que se necesita tener
para salir como cristiano victorioso. ¿Cuántos quieren tener victoria como cristianos? Entonces recuerda, Él te equipa y para eso está la palabra, están personas entrenadas que te enseñan, son las pruebas y adversidades que vivimos y también el Espíritu Santo que nosotros tenemos como cristianos e hijos de Dios. ¿Saben qué? Cuando a mí se me acaban los recursos, las ideas, cuando me siento frustrado, cuando veo que mucha gente no se compromete, que no lo avanza como quisieran avanzar, cuando ya no sabemos qué más hacer para que sean más fieles, para que sigan creciendo, madurando, soy confortado con el hecho de que Él lo siga haciendo. Soy confortado con el hecho de que Él sigue adelante equipando a su iglesia. Ese es mi consuelo. Como pastor, entonces Jesús equipa a la iglesia y número 2, también Él intercede por la iglesia. Y este aspecto es importantísimo. Él intercede por la iglesia. Satanás es el acusador de los escogidos, de los hermanos. Y Él viene delante de ellos. Ahí está, pues mira, ¿no te dije? Tú dijiste que era un buen cristiano, una buena cristiana. Ahí está, míralo pues. Entonces, el acusador Satanás tiene su trabajo también. Pero ¿sabes qué? Jesús es nuestro defensor. Él es nuestro intercesor. Mira lo que dice en Juan 17:9. Yo ruego por ellos. Jesús en su oración sumo sacerdotal está orando. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Él intercede por la iglesia. Y también Él es el abogado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, en otras palabras, cuando tú pecas y viene Satanás a acusarte delante de Dios porque tú has pecado, en ese momento como abogado interviene Jesucristo. Le dice, Padre mío, yo soy el abogado, yo lo defiendo, yo di mi vida para que tú lo justifiques. Y ahora bien, por eso Él te justifica. Por eso te declara justo, no obstante ser pecadores. Por eso dice en Romanos 8:33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿A quién te va a poder acusar? Nadie. Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios el Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Él intercede por nosotros? O sea, Jesús intercede por ti, más de lo que yo puedo interceder por ti, más de lo que la pastora puede interceder por ti, más de que los líderes y ancianos y ministros puedan interceder por ti. Jesús intercede por ti, yo no lo sabía, ahora lo sabes. Él intercede por su iglesia. Y eso es algo realmente confortante. Entonces, Él es el salvador de la iglesia, o sea, que la ama y la edifica. Él es el pastor de la iglesia, la equipa e intercede por la iglesia. Número 3, Él es el soberano de la iglesia también. ¿Qué significa que Él es soberano? Que Él es el Señor, que Él es el dueño del circo. Amén. Que Él es, que Él está en control absolutamente de todo. Él tiene la autoridad total. Efesios 1 dice 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Él está a cargo. Y en Filipenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, el concepto del Señor tiene que ver con este concepto también que estamos viendo, que Jesús es soberano. Entonces, como soberano, número 1, Él gobierna su iglesia. O sea, Él es el que gobierna. Él la gobierna. O sea, si alguien te preguntara, ¿okay? Cuando salgas de acá, ¿quién está a cargo de nuevos comienzos? Dile, Jesús está a cargo. No le digas mi nombre, ¿okay? Porque yo soy pasajero. La iglesia es de Jesucristo. Él es el que gobierna la iglesia. ¿Okay? Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cuántos hombres dicen amén? Oh. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, hombres asustados por ahí veo, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Como la cabeza tiene la autoridad en su iglesia, entonces Él gobierna la iglesia. Él gobierna mediante personas, hombres, mujeres que Dios ha determinado para que lo puedan hacer. Entonces, como soberano, Él gobierna la iglesia. Y número 2, también como soberano, Él enseña a la iglesia. Él enseña, hermanos. Él enseña. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, Él mantiene el control.
Él gobierna la iglesia, Él la alimenta, es su iglesia, Él la nutre, Él la hace crecer. Yo no lo hago, el Señor lo hace para que Él mismo se lleve toda la gloria. No necesitamos métodos humanos, sabiduría humana, eso es algo terrenal, hermanos. Es algo terrenal. En 1 Juan 2:20 dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción viene del Señor, hermanos. Y nosotros somos capacitados por medio de Él. Yo no estoy acá para darte mi opinión. Cuando yo te dé mi opinión, bótame de esta ciudad, bótame de Lima. No quiero este pastor. Porque cuando yo te dé mi concepto humano significa que no estoy dando el concepto de Dios. Mi llamado como pastor es darte el consejo de Dios. Así no te guste. Porque mi objetivo como pastor no es agradarte a ti, sino número uno, agradar a Dios. Y decirte la verdad, aunque a veces la verdad duele, dice. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? No que dice fulano, sutano, mengano, no lo que la sabiduría humana, lo que dice la filosofía, nada de esas cosas. ¿Qué dice Dios al respecto? Y mi labor como pastor, mi chamba como pastor, es darte el consejo de Dios para tu vida. Porque el consejo de Dios para tu vida va a permanecer firme y nunca se va a equivocar, hermanos. Por eso es importante lo que estamos enseñando. Y para terminar, Él no solamente es el Salvador que ama y edifica la iglesia, no solamente, sigue por favor, no solamente es el pastor que equipa e intercede por su iglesia, no solamente Él es el soberano que gobierna y enseña a la iglesia, sino que, para terminar, Él es el santificador, que purifica y glorifica a su iglesia. Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable con el Señor. Y en Efesios 5 dice lo siguiente en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él quiere una iglesia limpia. Él quiere una iglesia gloriosa. Él mismo está preparando una novia, su iglesia, la novia de Cristo, para Él mismo. Él la está preparando para luego presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Y como santificador, Él, número uno, purifica a su iglesia. Purifica. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Y por eso hay veces, el Señor me ha dado mi chiquita. ¿Cuántos alguna vez han dicho, el Señor me ha dado mi chiquita? Me ha disciplinado. ¿Sabías que Dios disciplina a sus hijos? Dice la palabra, Dios al que ama, disciplina. El mismo concepto, el mismo criterio que nosotros como padres tenemos para con nuestros hijos, que los disciplinamos o que los hemos disciplinado, en mi caso ya mis hijas han crecido, pero siempre, ¿verdad? Mis hijas, no sé si hasta ahora se acuerdan, el tastaz que les caía. ¿Por qué? Porque como padres estamos llamados a disciplinar a nuestros hijos. Y la disciplina es una forma de corregirlos. Y en este caso, lo que hace el Señor, de esa forma purifica también a la iglesia. Y como santificador, Él no solo purifica a la iglesia, pero también Él glorifica a la iglesia. La glorificación es el aspecto final que va a ocurrir cuando partamos de esta tierra. Cuando partamos de esta tierra, el proceso, el clímax del cristiano, ¿sabes cuándo va a llegar? Cuando estemos en su presencia. Porque ahí, como novia de Cristo, que todos nosotros los creyentes somos, y que vamos a estar allá con el Señor, allí sí vamos a estar glorificados. Allí el Señor lleva a cabo su obra purificadora, totalmente limpiándonos. Y de esa manera vamos a la gloria. Y cuando lleguemos ahí a la gloria, vamos a ser perfectos, sin mancha y sin arruga. Así que si pensabas hacerte una cirugía plástica, te recomiendo que no lo hagas. Pero que tú no sabes, de repente en poco tiempo el Señor nos va a llevar. ¿Sabes qué? Allá en el cielo, los cirujanos plásticos van a quebrar. Porque el Señor dice que no va a haber mancha ni arruga. ¿Ok? Así que no te preocupes. ¿Ok? Por ahora, no te preocupes. Invierte tu dinero en otra cosa. Entonces nosotros, hermanos, no estamos edificando la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Él no necesita que nosotros la edifiquemos. Si esta iglesia explotara el día de hoy, no va a ocurrir, pero imagínate, si así fuera, la iglesia de Cristo permanecería. Si yo caigo muerto, si los ministros caen muertos, la iglesia de Cristo funcionaría, porque es su iglesia. Y Él se va a asegurar
de que su iglesia permanezca y prevalezca. La semana pasada estábamos hablando de que el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Es que no puede prevalecer. Porque la iglesia de Cristo está llamada a ser la victoriosa. Y como dije la semana pasada, al final ganamos. ¿Sabías? Tú te vas al libro de Apocalipsis. Al final, y cuando lees, ganamos. Satanás es echado en el horno de fuego. Los redimidos de Cristo son llevados a la gloria con el Señor y Padre. Y ahí vienen las bodas del Cordero. Ganamos. ¿Qué mayor consuelo como cristianos? Saber que somos parte de la iglesia de Cristo y que al final estamos en el equipo ganador. Entonces, Cristo es el Salvador. ¿Verdad, Carlos? El que ama y edifica su iglesia. Él es el pastor que equipa y intercede por su iglesia. Él es el soberano que gobierna y enseña su iglesia. Y Él es el santificador que purifica y glorifica a su iglesia. Esto es todo lo que Cristo hace por ti y por mí, por nosotros, por su iglesia. Amén. ¿Cuántos han recibido algo de la palabra? Inclina tu rostro, por favor. Quiero orar en esta mañana para terminar. Y antes de orar, quiero que reflexiones un minuto en tu vida como cristiano. ¿Cuáles son los mayores problemas que tú crees que estás enfrentando ahora? Aparte de la falta de agua, por supuesto. Aparte de eso. ¿Cuáles tú consideras los problemas que estás enfrentando? ¿Qué luchas internas estás teniendo como cristiano? ¿Qué es aquello que te impide crecer en la fe? ¿Cuáles son aquellas trabas que están conllevándote a que tú no despegues en tu fe, en tu vida cristiana? ¿Cuáles son aquellas cosas que te están manteniendo en una vida cristiana sin sentido, en mediocridad? Y tú sientes que das vueltas y no avanzas. Tú puedes ver los síntomas de lo que está ocurriendo, pero sobre todo tú tienes que ver las razones por las cuales has llegado a esa circunstancia. Y el Señor quiere venir en este momento a ti y quiere hacerte ver en tus ojos espirituales cuáles son las causas por las cuales te encuentras como te encuentras ahora. ¿Cuáles son aquellas barreras que te impiden despegar en tu vida cristiana? ¿Por qué ya no tienes el gozo que tenías antes? ¿Por qué no tienes la efervescencia que antes tenías? ¿Por qué no puedes arrodillarte y cantar a Dios en la iglesia como antes de pronto lo hacías? ¿Qué te está impidiendo? ¿Cuáles son aquellas cosas que te están conllevando a que hayas caído en un conformismo espiritual? No solamente los síntomas, pero tienes que entender cómo es que llegaste a donde te encuentras ahora. Y luego entender, como he enseñado, quién es Cristo. Tú eres parte de la iglesia de Cristo. Él te escogió, Él te amó, Él entregó su vida por ti. Entonces, como iglesia que eres de Cristo, tú tienes todas las herramientas que tú necesitas para ser un cristiano victorioso, para ser una cristiana victoriosa. Todas las herramientas tú las tienes, absolutamente todas. Tienes la palabra de Dios, tienes las promesas de Dios, tienes a Jesús que te ama, tienes una iglesia local que te respalda, tienes pastores, tienes líderes que velamos por ti. A pesar de eso, ¿qué falta? ¿Qué falta? Yo te voy a adelantar qué falta. Tiene que llegar el día en que tú estés cansada de vivir como estás viviendo. Tiene que llegar el día en que tú estés harta, ya no quiero más esto, ya no tolero. Porque mientras tú sigas tolerando aquellas cosas en tu vida no va a cambiar. Pero cuando llegue el día en que tú digas, hasta acá no más, ya no aguanto esto, ya no aguanto esta actitud en mi vida, ya no aguanto esta conducta en mi vida, ya no soporto, ya no tolero más, estoy asqueado de mí mismo. Es que tienes que llegar a ese punto en tu vida para que recién empiece el cambio. Y si en esta mañana tú nos visitas por segunda vez, por quinta vez, por primera vez, no sé cuántas veces, sobre todo necesitas a Cristo en tu corazón.
No necesitas una nueva iglesia, no necesitas una nueva religión, necesitas conocer a Cristo. Ay, pastor, pero yo lo conozco. ¿Lo conoces de nombre o lo conoces de manera personal? Porque Él quiere tener una comunión personal contigo, para tener paz con Dios, para no estar enemistado o enemistada con Dios. Necesitas al Dios de paz, que es Jesucristo, el príncipe de paz, que es el Señor, que ama a la iglesia, que entregó su vida por la iglesia, para que tú puedas tener una relación personal, íntima y estrecha con tu Creador. La única forma de tener una relación personal con Cristo, con Dios, es a través de Cristo. Y para convertirte en hijo de Dios, tienes que abrirle tu corazón a Jesús, confesar tus pecados, arrepentirte de esos pecados y luego abrir tu corazón a Jesús para que venga, te cambie y te convierta en un nuevo hombre y una nueva mujer. En este momento yo voy a hacer una oración, y si tú quisieras entregarle tu corazón a Cristo, si quisieras arrepentirte y buscar al Señor y comenzar una nueva vida en Cristo, yo voy a hacer una oración. Y si tú deseas, puedes repetir tu oración conmigo acá en esta mañana. No para que cambies de iglesia ni de religión, para que solamente le abras tu corazón a Jesús. La Biblia dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron se les concedió la facultad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice la palabra. Entonces, si tú deseas, repite conmigo esta oración ahí en tu lugar. Es una oración sumamente importante. Hazla con todo tu corazón. No te distraigas de nada. Y la congregación también puede repetir juntamente. Dile lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, en este día yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname mis pecados. Yo no quiero ofenderte más. Entra ahora en mi corazón y hazme un hijo de Dios. Señor, te doy gracias porque según tu palabra tengo vida eterna. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor Jesús, enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.